hay mucha gente que lo pone. Como pasa? cuando lo nombran ciudadanos ilustres, se ponen abajo ciudadano ilustre. Es para que te digan vos que sos ciudadano ilustre, no lo pongas. ¿No? Lo que pasa es que cuando uno presenta un grado, realmente presenta un mini currículum. Pero si yo leo su currículum, cuando terminamos de apagar la luz, ya vamos. No, ya bastante aguantar un pesado ahora sí, que voy a tratar de no hacer esos módulos de ahora, que son 2 horas, ¿viste? Antes apagan, las horas eran de 45 minutos, así que... Y si no hay que ser Fidel Castro, yo no lo sé, mejor que yo soy larguero, porque como no hablo casi en ningún lado, todavía no tomé la jubilación todavía es un duelo que uno elabora después de los 70 y pico de años, 54 de docencia, pero bueno, ya ni los nietos te escuchan, así que les agradezco mucho que ustedes pongan la oreja. Yo me voy excitando a medida que leo, porque no fueron en vano los 25 años dando clases en el colegio militar, y si no, los chicos se me dormían, los cadetes, a los que... Bueno, así que vamos a hablar hoy de un personaje muy especial. Quienes hemos hecho y hemos trabajado en historia, Pedro de Ángelis, ¿cómo no lo íbamos a conocer? Hemos leído y algunos hemos atesorado materiales de las colecciones de Ángelis, no las originales, no las del siglo XIX. Yo tengo por ahí voy a contar 2 periódicos del Lucero, que fue el gran periódico inicial que él hizo, ¿no? Ya cuando ya tenía color federal, extraído por Rivadavia. Vamos a contar eso. Pero es un personaje muy, muy especial, muy importante, que no tiene bronce, que no tiene placas, que no tiene nada, y que fue un personaje clave para la defensa de la soberanía argentina, ¿no es cierto?, en todo lo que hizo, y trabajando para Rosas, por supuesto, con el que no le fue fácil tampoco, porque Rosas no era un personaje suave. Bueno, yo agradezco algunos nombres también que han venido. Yo recuerdo al doctor Roy, con el que trabajé, me hizo chico, de pibe, me hizo director de Cultura en Lomas, sin merecerlo. Y me acuerdo que el doctor Roy era un hombre del catolicismo con una visión liberal. Se lo digo ahora que está la hija acá. Y algún día le propusimos cambiar el nombre de la calle Viena, ahí cerca de donde vivió tanto Monseñor, el querido padre La Volpe, y ponerle Scalabrini Ortiz. Casi me mata, Roy. No lo pudimos poner en ese momento, porque estaba la visión concreta y clara del Parnaso liberal, del Olimpo liberal, y de esa división que hoy en día, en la Argentina de la grieta, que yo llamo de la cesura, porque me suena más el español, es enormemente fuerte, ¿no? Es mi señor. En esa cesura enorme que tenemos, hay que darse cuenta que los argentinos hemos vivido casi siempre así, enfrentados los unos con los otros, algunas veces con razón. Yo creo, hoy más que nunca, que con razones evidentes para volver a la idea del pensamiento nacional. Bueno, Pedro de Ángelis es yo le puse el historiador mazorquero, porque así lo llamó Sarmiento, de don Juan Manuel de Rosas. Y tenía una cosa, que para cómo lo escribí en azul y no lo puedo leer, pero digo que me emocionó la desgraciada vida de Ángelis, porque vaya que abandonar la tierra natal desgarra, y ser por diosero de favores una inteligencia superior, como la suya, denigra, ¿no? El hombre que voy a trabajar y que ha hecho para mí la mejor monografía, la biografía más completa, se llama Bernardo Losier Almazán. Es un hombre mayor que yo, que es mucho decir, es un gran argentino, es miembro del Instituto. Bueno, este libro lo vamos a presentar en el Instituto Central el 8 de agosto. Yo he hecho otro trabajo, porque no voy a hablar en especial de Pedro Losier Almazán, sino de el biografiado, ¿no? Para acercarles a ustedes, esta es la cara dulcificada de la única litografía que hay, tomada en 1824 por un ruso, de Pedro de Ángelis. Pedro de Ángelis era bastante más feo, y ya vamos a contar qué se decía ahí. Muy bien. ¿Cómo lo enjuicia este autor, el querido Bernardo? Fueron muchas e importantes las cualidades, bueno, empiezo. Las cualidades que justicieramente Losier adjudica de Ángelis, reveladoras de lo que llamó Julio Lasusta su extensísima cultura.
las voy a enumerar. De sólida formación intelectual y filosófica, notable y fecundo publicista, bibliófilo y documentalista empedernido, educador de larga y eficaz docencia, polígrafo y políglota, periodista de garra, editor de numerosas publicaciones periódicas, decano de los historiadores en nuestro país. Nosotros tenemos el Día del Historiador el 1 de julio, no por la muerte de Perón, sino porque se evoca a Gregorio Funes. Gregorio Funes era un hombre nacido en nuestro virreinato del Río de la Plata, medio, a pesar de que era cura y deán, que se quedó sin ser obispo, medio plagiario en algunas cosas, pero el Deán Funes, el de la Junta Grande, el hombre que de alguna manera empieza a incorporar el federalismo, ese grupo, a la idea de la Argentina en potencia porque no estaba. Bien, pero Lozier y quienes así creemos, ponemos de decano de los historiadores a este ciudadano, porque fue ciudadano, vamos a decir cuándo, y lo distingue en su última obra llamándolo cronista de Juan Manuel de Rosas, patriarca de los historiadores rioplatenses. Pero fue este hombre defensor permanente de nuestra soberanía territorial y eximio expositor de todos los derechos en el tema. Esto hay que ponerlo en evidencia en las clases nuestras, porque, o en las clases de los que dan. Constitucionalista olvidado por casi todos, su proyecto que le requirió Urquiza, porque la verdad que trabajó para todos, fue el cotejado con el de Alberdi, que finalmente fue aceptado en razón de la filiación de ambos. Alberdi era unitario, no es el Alberdi del crimen de la guerra, no es el último Alberdi, es el Alberdi de la moda, es el Alberdi de la moda, sí, que no me sale, del salón literario de Marco Sastre, es ese Alberdi, no es el Alberdi final, el que juzga totalmente distinto, ¿no? Hay que leer los escritos póstumos de Alberdi para saber que es un hombre que cambia su pensamiento. Así que fue aceptado, por supuesto, el proyecto de Alberdi frente al de Angelis, que casi nadie conoce. La ciudad de Buenos Aires jamás lo honró, también él habló muy mal de ella, ni calle, ni plaza, ni bronce alguno. Bueno, vamos a contar quién es qué datos biográficos podemos dar de este hombre cercano a los ancestros de acá de José Hipólito. Nace nuestro personaje el 20 de junio de 1784, un lustro antes de la Revolución Francesa, pasando su niñez y adolescencia, finalizado el siglo con 16 años, finalizando, y estudiando en el clic más contagioso de la época, con oscilantes movimientos entre los prorrepublicanos y los del antiguo régimen, mientras acontecía el alba napoleónica. Así que imagínense en ese Nápoles. En efecto, es el Nápoles que entre el 99 y el 1826, el lapso europeo de Angelis, fue reino Borbón con Fernando IV, República Jacobina sietemesina, restauración de Fernando IV, nuevamente depuesto para ser reemplazado por pariente de Napoleón, primero José Bonaparte, que después pasa a España, y luego el general Marat, el gran general de Napoleón, el cuñado más querido por Napoleón, casado con una hermana. En 1815 se produce Waterloo, y el 18 de junio, en vísperas de cumplir de Angelis 31 años, se restaura a Fernando IV como Fernando I, desde 1816, rey ahora no de Nápoles, sino de las dos Sicilias, por obra del Congreso de Viena, y el señor que está detrás de todo eso se llama Metternich. El aspecto físico del señor, vamos a hacer la biografía de Viena. Mansilla lo tritura, porque acá son más despiadados que nosotros, es decir, dicen, miren lo que dice: alto, vistoso, tez blanca, sonrosada, adiposo, gran nariz con tumefacciones, ojos chiquitos y hundidos como los del cerdo, boca grande, gruesos labios que acusaban lascivia, aseado hasta la pulcritud, de talla miguelangelesca, como en la Biblia, se movía con solemnidad y con sonrisa desdeñosa y escéptica. Pero también registra otros datos de su personalidad cuando lo describe como un vividor amable, sabio, una implantación de Rivadavia, el hombre con más sprint que había en el Río de la Plata. Wilde lo tilda de feo en grado superlativamente. Capdevila escribe un romance impiadoso a su nariz. Pero, ¿qué señor es ese de tan violento perfil que con nariz ataja lo presente y por venir? Señora, es don Pedro de Angelis. Se ve que usted no es de aquí. Nos lo trajo Rivadavia, fue yerro muy infeliz
pues luego se pasó a Rosas con toda su alma y nariz. Ese es Capdeville. Rivera Indar. Cuando De Angelis se pelea con Courel, su socio en el Ateneo argentino, publica, textual, sudaron las prensas inmundicias personales sacándose estos los cueritos al sol, dando un bello ejemplo de cultura y urbanidad en Buenos Aires, a cuya juventud se ofrecían como mentores. Echeverría escribe sobre la escuela lancasteriana, otro de los esfuerzos fallidos de Angelis, que Pedro De Angelis se apiade de esas pobres criaturas que verían con horror esa carota amoratada. La obra de Lozier incluye en su etapa, es esto que les he contado, y el autor del retratista es Kripensky, que lo realizó el dibujo el retrato en 1822, que modela en algo el aspecto tosco que evidentemente tenía el rostro de Angelis. Vida europea. Para entonces, gracias a las conexiones de su hermano Andrés, ambos de Angelis, totalmente influenciados por las ideas liberales inducidas por el enciclopedismo ilustrado, tenían antigua afiliación carbonaria y participación en logias con conexiones masónicas indudables. Lozier demuestra después cómo vivió el catolicismo, no tanto don Pedro como su esposa, Melanie. Vamos a contarlo después, rápidamente. La agitada pero aún placentera vida del Pedro joven en Nápoles había tenido variaciones con intensa vida cultural, militar, diplomática y en particular docente. No vino un cualquiera. Porque el Nápoles natal es en esas primeras décadas del siglo XIX el vivo ejemplo del corsi y ricorsi de Giambattista Vico, que entre paréntesis es De Angelis el primero que lo da a conocer en el Río de la Plata. Incluido Nápoles, en el nuevo reino posnapoleónico de las 12 Sicilias fue coronado con careta nueva, digo yo, y numeración retrógrada, aquel Fernando IV como Fernando I, quien salvo el paréntesis de 1820, en que aceptó jurar una constitución liberal, similar a la de la Pepa española, retornó una vez más al absolutismo. La ayuda provino de la Santa Alianza, que restauró en el despotismo a ambos reyes, a los dos Fernandos. Fernando VII, nuestro felón español, nuestro felón rey español, con el auxilio de las tropas francesas, recordarán ustedes, 1822, los 100.000 hijos de San Luis que mandó Chateaubriand, esto lo digo ahora, y Fernando I, el italiano, con soldados austríacos enviados por Metternich. Su casamiento. Casado con Melanie Daget, por la Iglesia Católica con el culto romano en Francia en 1824, 2 antes de partir para Buenos Aires, fue quien esta mujer lo sobrevivió 20 años más, falleciendo pobre y sola a los 90 años en el Día de los Fieles Difuntos de noviembre de 1879. Nuestro protagonista, juzgado por nuestro amigo Ignacio Brach, es un verdadero enciclopedista ilustrado europeo, que da por tales acontecimientos, sorprendido en avatares diplomáticos, digo yo, abandonado a su suerte y recién casado en París, siendo forzado, con palabras del autor, este es Brach, a ser mercenario de su buena pluma como lo será por el resto de su vida. Por eso lo acusan de haber alquilado su pluma. Tuvo que comer. Ante el destierro al que lo forzó en 1825 el vil perjuro monarca napolitano. Porque estos tipos juran y juran haciendo pido gancho. Son todos falsos, ¿no? Por eso cuando nos acusan a nosotros de la máscara de Fernando. Por eso yo siempre insisto que no hay perjurio colectivo en la Revolución de Mayo. La gente arrodillada juró por los santos evangelios. Bueno, esto es un tema distinto y yo ya lo he sostenido alguna vez. Muy bien, Rivadavia es el que le otorga la Carta de Ciudadanía en 1827. Sobre Buenos Aires, Montevideo y sus habitantes, bueno, está enloquecido, no tienen plata, no le pagan. El epistolario de De Angelis con sus amigos abunda en juicios negativos, voy a abreviar, sobre este espacio lejano a su tierra natal, donde va a pasar el resto de su vida. Señala apenas llega al Río de la Plata sobre la otra banda: vuestra banda oriental será un nuevo Edén cuando yo ya no exista. El ánimo rodeado que tenía la de pastores y rebaños y escoltado 17 leguas por cuervos y avestruces, le hace decir: llévese el diablo a los amigos de la naturaleza. Lo que resultó para mí una gran paradoja. ¿Por qué? Y porque si consideramos que fue después muy amigo, que era amigo de M. Bonpland, el gran
el gran naturalista, sabio francés, que nos visitó y que se alojó inclusive en la casa y del que escribió una biografía. Pero bueno, en ese momento estaba en Montevideo recién, la pasaba mal. En tiempos rivadavianos también se lamenta. Vea usted que me inmiscuyo en hacer 3.000 leguas para venir a poner de acuerdo a perros rabiosos. Aunque todavía no piensa en volverse, y copia. Hice lo posible por hacer de vosotros gente honrada. Si preferís no ser más que pícaros, que os lleve el diablo. Vaya que podríamos hoy repetir para nuestro colecto la misma admonición. En guerra todavía contra el Imperio del Brasil, reclamaba más pan y menos gloria. Como ustedes ven, también es un personaje especial, ¿no es cierto? Más pan y menos gloria, afirmando, pero los pueblos jóvenes son como los niños, que abandonan la comida para ir a ganarse un chichón en un caballo de madera. Era lo máximo que se podía tener como juguete. En el 31 seguía lamentándose. Existe una especie de vergüenza confesar que uno hizo 3.500 leguas sin conseguir nada importante. Y que pasó más de 4 años lejos del mundo civilizado sin resultado ni utilidad alguna. En el 33 a su hermano le dice: he procurado desempeñar la difícil misión de escritor público en este infausto teatro de disensiones civiles. En el 38 encarna al cónsul general ruso en Río de Janeiro. Su amigo le confiesa: cuento las horas para abandonar este desdichado país donde he vegetado hace 11 años. Y en junio de ese mismo año le vuelve a decir: estamos aquí en una situación tan violenta como incomprensible. Estábamos ya frente al bloqueo francés. Que el bloqueo francés es impresionante, ¿no? Es una guerra internacional. Su hermano Andrés le escribe a un amigo en París para ver si lo puede llevar de vuelta a esa moderna Babilonia, dice Andrés de Ángeles, según sus palabras, para que su hermano tenga una subsistencia honesta después de consumir sus mejores años trabajando como un burro en un país semibárbaro. Y comentando sus trabajos señala: pero ni tantas alabanzas ni tantos diplomas académicos que ha recibido han procurado que entrara dinero en su bolso, ni pergaminos que le den de comer. La acción educativa de Ángeles, porque es un personaje que se lo puede presentar desde muchas facetas. En Europa, dice Trostinet, mostró amor e interés por su permanente vocación de maestro. Toda su vida fue una constante cátedra. Fue ayo es preceptor, ¿no? Basinache. Fue ayo, profesor secundario de geografía local e historia de Nápoles en la Real Escuela Politécnica Nacional, donde fue nombrado luego subbibliotecario de ese instituto. En el 11 fue maestro de italiano de las princesas hijas del general Marat. Un homme de beaucoup de talent, dice después. Mi francés es un poquito mejor que el inglés es pésimo. Acá me da vergüenza frente a gente que maneja idiomas. Bueno, es un hombre de muy buen talento, bien preparado. Eso lo dice en las memorias una de las hijas de Marat, bien entrado, ya vieja. Y en 1813 será ayo de los príncipes niños de aquel mismo rey nacional, como se lo llamaban en el lugar. En nuestro suelo fundó con ninguna suerte, entre el 27 y el 28, ahora ya vamos a entrar en el tiempo de federal, el Colegio Argentino para Niñas, el Ateneo Argentino, la Escuela Lancasteriana, para tener finalmente que dar clases privadas. Y entre esos alumnos estuvo nada menos que al gran católico, que fue el secretario de la Valle, todo lo que sabemos, de Félix Frías. Su actividad periodística, bueno, no es un periodista cualquiera, no es un periodista cualquiera. En Francia escribió un total de 215 artículos en Revue Européenne, y llegado a Buenos Aires, a él y a Joaquín de Mora, un andaluz, que también se los trae Rivadavia, les encomendó 2 periódicos que fundaron con el nombre del Conciliador, que tuvo un solo número, y la Crónica Política y Literaria de Buenos Aires, que alcanzó 120 ediciones. Fundó luego en 1829, ya con Correo Federal, lo que les comenté, el más avanzado periódico de la época, El Lucero, cuya colección completa en 6 tomos guarda la Biblioteca Nacional. Ahí seguramente el amigo, ay Dios, es así fuerte que sos vos el que lo consultaron. Osvaldo consulta ahí la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional. Bueno, en esa sala están los 6 tomos de toda la colección del Lucero. Yo tengo la suerte de tengo por ahí en alguna parte de la casa 2 números que compré en la casa Pardo
con alguna parte de algún sueldo de docente inicial. Bueno, ese lucero que fue una original donación de don Pedro de Ángelis en tiempos de la Biblioteca Nacional, en tiempos del siglo XIX, por supuesto. Y alcanzó, no alcanzó nada, después lo voy a decir. Su gran creación, en realidad, fue... Es de toda la prensa que él escribe mucho en el Lucero, participa de las peleas entre unitarios y federales, pero hay un lugar fundamental como fuente de la historia para consultar documentalmente la defensa de la soberanía, que es la que no voy a desarrollar, porque es otro medio libro, en el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo. Ignacio Güell sacó en 2 tomos, allá por el año 1950, material que tengo también en bibliotecas. Sí, los libros son los que me conmovieron, después cuento cómo leí este libro, ¿no? Porque tengo esa tremenda tara encima de la biblioteca que no sé dónde va a ir, personal, que por supuesto no se puede comparar con la de antes, ¿no? Dicen que las bibliotecas más importantes en el siglo XIX fueron las de Andrés Lamas, la de Bartolomé Mitre, la de David Peña, y esta era aún superior a ella, la que había coleccionado con sangre, sudor y lágrimas por Churchill, el señor Pedro de Ángelis, a pesar de que era una pluma alquilada. Y cómo termina esa biblioteca disgregada y con cuántos libros se queda después su viuda, ya lo voy a contar en el cierre de la charla. Pero tengan presente esto, porque yo quiero que quede, como no puedo desarrollar los contenidos, que quede presente para cualquier profesor de historia, para cualquier investigador histórico, esa colección, no de los documentos sin duda, la colección de los documentos fue la más importante, la que le dedicó a Rosas, pero cuando Rosas le pide escribir, ¿no es cierto?, un periódico trilingüe en castellano, en inglés y en francés, para difundirlo en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en Río de Janeiro, en todos los lugares donde había representación diplomática. No se olviden que Rosas es el creador de la política exterior en Argentina. Ahí estaba el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo. Si por ahí encuentran en un lugar de viejo, yo siempre digo a este chico José Luis, que siempre desde que empezaba a estudiar historia, venía y me mostraba los libros que compraba, ¿no?, con las librerías de viejo, ensuciándose, por supuesto. Uno no puede ir con gemelos a buscar esos libros. Bueno, si lo encuentran, ténganlo. Es un material indispensable para entender quiénes defendieron la soberanía nacional en tiempos, y este es un extranjero. Un extranjero que, voy a decir, era ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata y después de la Confederación Argentina. En el final de su vida no, y voy a decir por qué después. Bien, estamos entonces en bueno, ojo, había escrito también, en el Lucero, por ejemplo, el medio tenía noticias de todo tipo y fue el primero en adelantar hasta pronósticos del tiempo. Estoy hablando de 1829 en adelante. También editó en el 33 El Monitor, pero escribió con asiduidad en la Gaceta Mercantil, que ustedes saben es el gran periódico de la época, desde 1829. La gran creación, como dije, fue el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa en el Mundo, que dirigió desde 1843 hasta 1851. Losier lo calificó de periodismo de vanguardia, que fue editado en forma, como dije, trilingüe en 3 idiomas. Trilingüe en 3 idiomas. Castellano, francés e inglés. Bueno, sobre los unitarios y federales. Ahora, alguna cosita que tenga algo de pimienta, porque si no se me van a dormir. No había llegado aún al poder Rosas, cuando el 13 de mayo del 29, en esta Gaceta Mercantil, De Ángelis opina sobre la identidad política de ambas facciones. Es un hombre muy concreto, muy realista. Lo que va a decir puede no gustarnos, pero estamos en 1829. No se engaña quien sostiene que los nombres de unitario y federal no tienen ningún significado determinado, que ninguna doctrina política ellos representan, que no son otra cosa que la máscara que recubre los resentimientos personales y que este sistema de ataques violentos es por lo tanto lo que ha dividido a la nación en 2 partidos, entre los cuales los odios serán siempre proporcionales a la ofensa. A mí esto me golpea con la gran 7,
porque hoy que tampoco tenemos doctrinas, hoy que tampoco somos más que nominales, somos nada más que no podemos identificar al hombre con un pensamiento concreto, porque todo es corcho, todo es mutante, todo es camaleonesco. Estas cosas que se dicen sobre el inicio del unitarismo y federalismo, duele, por supuesto. Uno dice, ¿cómo los federales con Artigas? ¿Cómo? De hecho, sí, los pensamientos estaban. Los hombres eran los que faltaban a los pensamientos, que faltaban a la doctrina. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, lo voy a decir varias veces hoy esto, ¿no? Muy bien. El publicitado Salón Literario, mis queridos amigos de Marco Sastre, tengo un íntimo amigo mío, Rubén, que conoce a descendientes directos de Sastre, Marco Sastre, que yo di historia constitucional cuando estudiaba Derecho en La Plata. Era una bolilla entera. ¿Saben cuánto duró el Salón Literario? 6 meses. 6 meses. Y miren lo que se decía. En el 38, el Salón Literario era una verdadera bolsa de gatos, donde nadie quería a nadie y en donde De Angelis, según juicio de terceros, los dos Florencios, el Varela que estaba en Montevideo y el Balcarce, Florencio Balcarce, no más, el Florencio Balcarce que estaba en Francia, los dos decían que los demás lo aplauden, que había ido a que los demás lo aplaudan y a reírse y mofarse de todo. Porque don Pedro era un tipo sapiente. Hay una dura advertencia de Lavalle, esto me hace acordar a los militares que uno tuvo que tratar en el colegio militar. Con todo respeto, que si hay alguno que tenga alguna jineta, pero esto yo soy imprudente siempre. Hay una dura advertencia de Lavalle también en el 29 y una inmediata respuesta de Angelis. Lavalle había llegado, como ustedes saben, por el voto de 30 sombreros que se lanzaron al aire. Pero le dice, claro, en la Gaceta Mercantil, don Pedro de Angelis le escribe, le dice, bueno, es tiempo de... Se retira Lavalle, combina con Rosas y buscan el reemplazo de esos dos personajes, ¿no? Viamonte, para que llegue finalmente Rosas al poder. En ese momento pactan eso. Pero Lavalle no se quiere ir. Y entonces en la Gaceta Mercantil parece que lo apuraron. ¿Y quién lo apuró? De Angelis. Entonces le dice el amigo Lavalle, don Juan, la gran espada, ¿no? Que se lució con San Martín, un hombre que es querible, más allá de lo que lo llevan a hacer los unitarios, con Salvador María del Carril y algún otro atorrante más, que llegó a vicepresidente del país, ¿cierto?, diciéndole que debía ejecutarlo a Dorrego, ¿no? Un baldón final para el pobre Lavalle, para don Juan Galo de Lavalle. Pero le dice, señor Angelis, quiero acordarme una vez que he sido cadete para decirle que si usted vuelve a escribir una palabra más que me incomode, le he de hacer una paliza tal que no le han de bastar para curarse todo lo que ha ganado en este país con sus charlatanerías. Inserte usted mañana este comunicado. Clásicamente militar, ¿no? Le contesta De Angelis, que no puso en la Gaceta Mercantil esa... Señor general, la frase de que usted se queja nada tiene de insultante en una república. Es muy natural que vuelva a sus hogares el que deja el mando. Bueno, esto no solo para los militares, sería también para los civiles, que parece que la re los tiene muy agarrados. Usted se equivoca sobre mi persona como sobre mis palabras. El redactor de la Gaceta es un antiguo oficial de caballería y un caballero. Mi educación no me permite agraviar a los que me ofenden, pero tampoco soportar agravios. Y aguardo una simple indicación del general Lavalle para probárselo. ¿Cómo es decir? Te reto a duelo. Por supuesto. No hubo duelo, ¿eh? No hubo duelo. Refiriéndose, ahora otra vez a De Angelis, a los intelectuales europeos exiliados en Montevideo, fastidiado por las tropelías extranjerizantes, dice en 1842, don Pedro, preferiría más bien tener que depender de un cacique de la Pampa que de estos doctores cuya ignorancia es solo igual a su inmoralidad. Al diablo con todos estos canallas, sin excepción alguna. Son todos iguales. Sobre Juan Manuel de Rosas, alguna cosita de Rosas para matizar. Señala Losier que su labor junto al restaurador, cito, no fue fácil de desempeñar debido a su ríspida relación personal y a las vejaciones a las que lo sometía su nuevo amo. Su canina lealtad le permitió sobrellevar aquellos malos tratos. Era un cortesano.
era un cortesano. El hombre no es una figura santificada. El hombre es todo esto, ¿no? Por eso lo pongo, ¿no? Para verlo. Juan Manuel de Rosas, al llegar al poder a fines del 29, llega al poder a fines del 29, 30 de diciembre, ahí. Cuando en cita de Sánchez Orondo el poder se hallaba vacante. Y Bernardo Losier, el autor de este libro, yo pongo las hojas así, se van entreteniendo ustedes viendo cuándo termina este. Estamos en la mitad. Llega al poder a fines del 29, cuando en cita de Sánchez Orondo el poder se hallaba vacante. Y Bernardo enjuicia tal momento clave de manera magistral, logrando una aproximación a las ideas políticas de Rosas. Dice: se debe comprender el accionar político a lo largo de su gobierno en el que ejerció la praxis del poder en forma autocrática y paternalista. Todo negativo. Si bien en forma empírica, dice, podemos inferir que el pensamiento político de Rosas estaba nutrido de la doctrina predicada por el clérigo francés Jacques Bossuet. Bossuet era el que escribía la historia de Francia para el Delfín, una historia para formar reyes. ¿Qué sostenía Bossuet? Donde no hay amo, todo el mundo es amo. Donde todo el mundo es amo, todo el mundo es esclavo. Su actuación política acorde con ese pensamiento se ve para Losier plenamente reflejada, dice Losier de Rosas, en su respeto por la autoridad, su amor al orden y horror a la rebeldía, sentimientos que exhibirá durante su gobierno y hasta el fin de sus días. Cuando Rosas dispone de trasladar, ¿se acuerdan?, los restos de Dorrego a la Recoleta, termina, famosa frase, famoso homenaje, no lo voy a leer, pero termina con esto: plenamente, la mancha más negra en la historia de los argentinos ha sido lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Sarmiento opinaba que Rosas había tomado alquilada la pluma de Pedro de Ángelis, un italiano, para cubrir la desnudez de su literatura de apodos, epítetos, sobrenombres y aclamaciones. Bueno, vamos a ver qué era la época. La época usaba todas estas fórmulas, ¿no es cierto?, para insultarse y denigrarse unos a otros. Y Godoy, un poeta cuyano, payador, unitario, cantaba un chelito. Allí va cielito, cielo, cielito del italiano, anarife de un tirano, puedes apurar el vuelo. Qué mal lo canto. Pero es el cielito de Godoy. Cuando escribe los breves ensayos biográficos de los caudillos, Rosas y López señala, en la década del 30, dice de Ángelis ahora, que por grande que sea el peligro de un escritor al bosquejar la vida de un hombre sentado en la primera silla del Estado, no hemos trepidado en arrostrarlo considerando esa tarea como un servicio hecho a la causa pública. Y cuando escribe también, son breves biografías, cuando escribe la biografía de Estanislao López, el patriarca de la Federación, lo juzga blanco de las calumnias durante el último periodo de nuestras disensiones domésticas. Hay 3 expresivas cartas que quiero rescatar una partecita de cada una de ellas, en donde escribe Rosas y escribe de Ángelis frente al intento, porque después sale lo de Urquiza y Rosas tiene que volver, pero hay un intento serio de renuncia de Rosas a ejercer un mandato más en 1849, que tenía que haber sido ahí. Tenía que haber sido ahí porque todo hacía ver que la primera espada federal estaba anotada en la traición. El ejército de vanguardia federal era el de Urquiza, y era un ejército destinado a derrotar, una vez que estaba unificada y se nos habíamos salvado de la República de la Mesopotamia que querían crear los Madariaga, ¿no es cierto?, estaba destinado a vencer, bueno, acá han dado estos temas antes, a vencer o a pelear una vez más contra el Imperio del Brasil. Porque es claro que la primera, tercera, triple alianza de los argentinos fue la de los ejércitos internacionales, volcados por Uruguay, Brasil y la parte correntina, contra Rosas en Caseros. Pero en el 49 Rosas no se sentía bien. Así como no nos sentimos a veces bien nosotros y creemos que, como siempre, nos vamos a morir al día siguiente. Todos pensamos, el día siguiente me muero, hoy no. Bueno, entonces Rosas escribe una carta a don Pedro el 14 de junio de 1849 y le dice: señor don Pedro de Ángelis, estoy efectivamente enfermo, sobrecargado de trabajos y sin bastante capacidad para expedirme. Así, conociendo que no puedo más ni sobrellevar estos dorados grillos,
con el peso enorme de una inmensa responsabilidad y que en vez de un bien a mi patria, acaso le esté haciendo un positivo mal, debo cesar. Lo dispone así la misma providencia del Salvador, que, sosteniendo la crueldad patricia en una necesidad que, si lo ha sido, la virtud misma en que se fundó, a gritos alza hoy la voz, señalando haber llegado a su término enteramente final. Mucho agradecemos a usted, con Manuelita, sus finos ofrecimientos. Este es un consuelo positivo en medio de mi amarga vida. Deseo ocasiones de poder corresponder. Reciba usted y su virtuosa compañera el íntimo afecto con que soy su atento amigo, Juan Manuel de Rosas. ¡Ja! Pedro de Ángelis, advirtiendo las consecuencias que originaría la renuncia de Rosas, le expresaba sus temores a Tomás Guido el 12 de octubre de 1849. El señor gobernador tiene sobrados motivos. Disculpen, pero no puedo evitar decir. Total, esto demuestra que la frase existía ya en el siglo XIX. El señor gobernador tiene sobrados motivos para mandarnos a todos a la puta que lo parió. Es el único hombre justo, puro, patriota y de buena voluntad que tenemos. Si él nos falta, todo se lo lleva a la trampa. Y no es posible que él lo desconozca o que insiste en su renuncia, si no lo ignora. ¿Qué sería del país, de sus amigos y de él mismo si dejase el mando? La sola idea de un cambio cualquiera en el gobierno me anonada. Por supuesto, el mismo día que el señor gobernador se retiraría al descanso de su vida privada, yo haría mi petaca y me iría donde me llevara el viento. El viento los llevó a ambos a la proscripción y al destierro. En el caso de Rosas, hasta su muerte. Rosas insiste ante una manifestación popular, también se hablaban en aquel entonces, que le decían: no renuncies, no te vayas. Y ante el ruego de toda la sala de representantes, a la que le responde así: es una enorme responsabilidad, Rosas, es una enorme responsabilidad que no puedo llevar más. No es que yo quiera economizar mi quebrantada salud. Mi vida es la de mi patria. Y jamás una vida es mejor empleada que cuando se gasta en su servicio. Pero mi dedicación en el puesto en que de nuevo me dejáis le sería no solamente inútil, sino perjudicial. Y así también ante un pedido de los gobernadores posteriores. ¿Estamos? A fines del 49. Y ante tal preocupante situación, el 27 de enero del 50, y cierro con este tríptico, las tres cartas, vuelve a escribirle a Guido Pedro de Ángelis. El general Rosas no puede sustraerse al peso que lo oprime. Este es su destino, y por más duro que sea, tiene que cumplirlo. Lo que él dice es cierto, su salud desfallece y su vida misma está amenazada. Todo el peso de la administración, en sus pequeños y grandes detalles, descansa sobre sus hombros y, lo que es más, sobre su responsabilidad. ¿Cómo denigran los emigrados a Pedro de Ángelis? Sarmiento, que reconoce la obra de Ángelis como monumento nacional que pueda honrar un Estado americano, lo llama el sabio mazorquero, por lo que debe la República bastante para perdonarle sus flaquezas. Cuando se pelea con el colega español, de Mora, el andaluz, desde Chile le escribe a Florencio Varela y lo juzga. Cuántas miserias y pequeñeces se abrigan bajo la peluca de aquel floripón. Floripón, en el diccionario, señorón que se da importancia en traje y maneras. Son arcaísmos que no saben. La prensa era despiadada y sucia en los inicios del primer gobierno de Rosas. A De Ángelis lo llamaban viejo carcamán. Y a Felipe Arana, el gran futuro ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, otro prohombre de la Argentina, otro prohombre. Miren cómo lo llamaba la prensa: rudo, corrompido, traidor, sucio, asqueroso. Tiene por el retiro un nido y debajo de la barba un amasijo, Dios, pero que no, un amasijo de verrugas sulfúricas adquirida en los combates de Venus. En 1841, Mitre, escudado, lo descubre un personaje. Todo esto lo va a descubrir. Alma, es un libro, no tengo para venderlo ni me quedo con el 20%, pero supongo yo que el 8, que es un día horrible para nosotros, en donde la patria decide, no la patria, nuestros representantes deciden sobre la vida, no quiero hablar más de esto.
El 8 se cumplen 80 años del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y ahí presentamos el libro de Bernardo Rosier Almazán. Pero Mitre, entonces en el libro, Oría, que no conozco quién es, descubre en un periódico la letra B. Entonces, es de Bartolomé, de Bartolo. Escudado, y así aprendió de una manera nueva, en el inicialónimo. Hay un diccionario bien hecho por este hombre que fue de Juan Manuel de Rosas, amigo también, judío, ay Dios, no me sale el nombre, bueno, que escribe sobre los diccionarios de sinónimos de personajes que escudan sus nombres. Bueno, pero este es un inicialónimo. Bueno, miren lo que dice Mitre del pobre de Ángel. Traidor, Judas, lamepiés, rufián, apóstata, hipócrita, fanfarrón, lacayo, entre otros. Y después nos choca cuando leíamos: mueran los salvajes, asquerosos e inmundos unitarios. Al publicar su obra erudita más importante, de la que hablaremos un poco después, El rufián, porque este fue rufián, de Rivera Indarte, juzga dicha colección, la colección que está jugada por todo el mundo como una obra que rescató los documentos, las colecciones, los trabajos de 4 siglos, como él dice, ¿no es cierto? Que le costó, que le llega a publicar como cuento en el 35, pero que después con el bloqueo no llega el papel, y tiene los suscriptores y los pierde, hasta que vuelve a haber un poco de dinero o conseguir para seguir sacando esa colección de documentos. Bueno, ¿qué dice Rivera Indarte? La mejor prueba de la nulidad intelectual del autor, aburrida, farragosa, un ejemplo de la torpeza y la ignorancia de De Angelis en las cosas del Río de la Plata, llamándolo luego cambiacolores, vil camaleón en 1843. Nada menos que él, el autor de un himno al restaurador años antes. No ha cambiado nada el país. Seguimos en la misma mutante condición de deslealtades. Sobre sus obras y su biblioteca. Bueno, acá les robo unos minutos porque me toca. Yo este libro lo compré primero en San Isidro cuando lo presentó Ignacio Brach a Pedro. Y cuando Pedro se enteró, me dice: quiero que lo presentes vos, Carlos. Y me lo dio. Y entonces el otro se lo dejé a mi hijo, que había comprado, y me lo dediqué hasta la letra, es un hombre de más de 80 años. Bueno, yo primero leí lo de los libros, porque quería ver lo de bibliófilo. Entonces, como el otro más o menos sabía, bueno, lo leí. Después de leerlo, me lo llevé, muriéndome de frío, a Hessel con Blanca, y lo leí de corrido. Y después de leerlo de corrido, digo, no me puedo perder. Entonces, la tercera vez que lo hice, lo dejé en Technicolor. Los libros hay que marcarlos. Totalmente con marcador. Bueno, este libro en Technicolor, es una mejora que he hecho, ya no se puede leer, porque uno dice, bueno, todo es importante, ¿no? Este historiador, nuestro historiador mazorquero, nos conmueve con su amor a los libros, con su pasión por recopilar y dar a conocer colecciones documentales de valor trascendente, quienes hemos tenido a lo largo ya de nuestra prolongada vida, sin mirar porfía por tales bienes culturales, nos identificamos con esa condición polifacética de don Pedro como bibliófilo empedernido a la que unía su definida personalidad. En el caso de los libros y la biblioteca de don Pedro, me sentí tan identificado que la leía en alta voz a mi esposa, sus penurias, intentando conmoverla, que la conmoví, con De Angelis y no conmigo, mostrándola a la vez mi propio sufrimiento. Cuando pienso en la futura suerte de la propia, ciertamente no comparable, pero que es el único bien cultural atesorado desde la adolescencia. No es un tema menor, no es un tema menor. Sobrevuela en toda su vida y en el trabajo narrado por Rosier el amor a los libros y a los documentos históricos de don Pedro. Cuando brega por obtenerlos, como le duele desprenderse de ellos, peleando los míseros pagos que le ofrecen por colecciones de originales inhallables, por fuentes que había salvado de la destrucción hasta tener que pedir en su vejez a sus antiguos
antagonistas unitarios, como Juan María Gutiérrez, como Rufino de Elizalde, ¿no? Como Cané, ¿no es cierto? El préstamo de algunos ejemplares clásicos, pues había quedado ya sin nada. El material que él mismo catalogó y que terminó en el Instituto Histórico y Geográfico del Brasil y en el Archivo Histórico de Montevideo, más lo que le compraron a Andrés Lamas y Bartolomé Mitre, constaba de 2.785 libros y folletos y 1.281 documentos y mapas. En el 40, ya De Angelis había donado a la Biblioteca Pública, la que hoy es la Biblioteca Nacional, de Buenos Aires, 171 volúmenes correspondientes a 37 obras, en su mayor parte europeas. Aguanten un poquito más. En obligada introspección, desde el crepúsculo de este atardecer de mi propia existencia, la biblioteca que poseemos tiene el más ignoto de los destinos por develar. Es difícil comprender cómo no existen mecenas capaces de, sí, que comprometan sus inextinguibles patrimonios, como capaces de adquirir o acumular legados particulares que irremediablemente se pierden día a día en contenedores o en manos de inescrupulosos mercaderes, proveyendo de espacios adecuados que podrían inmortalizar sus nombres, mucho más que una cadena de negocios o una colección de autos que serían rematados temprano o tarde por ávidos herederos, reuniendo materiales de variado e inefable valor. De